Estás entrando en la zona prohibida. El verdadero científico no se aferra a nada. Está dispuesto a revisar todo el paradigma vigente, si nuevas pruebas así lo requieren. Esa ciencia pura que se pervierte en cuanto se convierte en un sistema de creencias, en una forma de ver el mundo, que desprecia o niega todo aquello que no puede resolver. A esa ciencia corrompida la llamamos cienticismo. He aquí un ejemplo, extraído de la ficción, que retrata ejemplarmente la diferencia entre científico y cienticista. Uno busca la verdad. El otro es un guardián de la misma. Presente sus pruebas, Aurelio. Sí, señor. Fue aproximadamente a este nivel donde descubrí huellas de un simio que existió hará unos 1300 años. Y fue a este otro nivel donde encontré herramientas para cortar y puntas de flecha de cuarzo. Verá, señor, todas estas pruebas están aquí. Los artefactos son anteriores en unos 700 años. Y esta es la paradoja, puesto que la civilización más antigua es también la más avanzada. Sí, admito que muchos de ellos no han sido identificados, pero no cabe duda de que quien los construyó tenía conocimientos de metalurgia. El hecho de que todas esas herramientas sean desconocidas para nosotros hace suponer que existió una cultura, en cierto modo, igual que la nuestra. No. Hay pruebas que no admiten discusión. Hay geólogos en mi equipo que se reirían de sus especulaciones. Está la muñeca. Ah, sí, aquí la muñeca humana, señor. ¿Y qué prueba esto? Mi nieta juega con muñecos humanos. Sus conclusiones son prematuras. Puedo ofrecer otra explicación a cada uno de esos objetos que puede ser tan ingeniosa como la de ustedes. Pero sería una conjetura, no una prueba. Esto es imperdonable. ¿Por qué ocultar lo que sabemos? ¿Y nuestro futuro? La zona prohibida fue antes el paraíso. Su raza la convirtió en desierto hace siglos. Tiene que haber una respuesta. Puede que no le guste lo que encuentre. Empezamos con la zona prohibida de la quinta columna. Recuerden que a partir de ahora vamos a dividir los programas, digamos, en materia científica y materia científica prohibida, que es la zona prohibida de la quinta columna, lo cual, vuelvo a repetir, nos quiere decir, por mucho que se haya etiquetado en el ámbito del misterio y demás, que no sea verdadera ciencia. Es una ciencia que está prohibida, un conocimiento oculto. Y es justamente donde tenemos que introducir la mano en determinados personajes de la historia, como William Reis y tantos otros que han pasado inadvertidos o que han sido desacreditados a lo largo del tiempo justamente porque han establecido una parcela de conocimiento que de alguna forma pone en riesgo tanto a ellos como sus agendas. Vamos a dar la entrada al doctor Sevillano y hablamos de un tema muy interesante, todo lo que tenemos hoy. Hola, buenas noches, José Luis. Buenas noches. Hemos visto recientemente un vídeo de Mercedes Milán, lo tengo que comentar, con Miguel Bosé. Creo que lo has visto también. Lo vi ayer, antes de ayer sí lo vi. Sí. Se pregunta qué es lo que está ocurriendo. O sea, y claro, aquí nos decimos que si aparentemente es una periodista investigadora, pues debería saber lo que está pasando, ¿verdad? Pero también entendemos que se debe a determinados discursos y que en definitiva es ese sacerdote que tiene que seguir rigiéndose por los cánones que le marcan. Cierto. Yo pienso que ya la gente que tenemos cierta edad, pues tenemos ya experiencias, ya conocemos a los personajes. Y entonces nos es más fácil identificarlos y no les prestamos ninguna atención. La gente nueva pensará que a lo mejor es una periodista comprometida con el... Señora Milá, la conozco desde hace 40 años. 40 años. Sé de dónde viene usted, qué es lo que ha hecho, a quién se debe usted. Usted no se debe a la verdad, usted se debe a otras personas, a otras entidades que no nos interesan, porque están dando la cara. Tanto que la dejan a usted en ridículo, porque hace menos de 10 años estaba usted diciendo que no había que eso de ninguna de las maneras, porque denunció usted el escándalo del tema de lo de la gripe aviar.
y resulta que 10 años después está usted sacando la cara por los mismos que en su momento estaba usted atacando. Luego, pero que ustedes en el momento que tienen el marchamo de periodistas del sistema, para nosotros no existe. Lo que ustedes dicen no nos interesa. Señor Gosé ha cometido, a mi parecer, un gravísimo error dejándose entrevistar a una persona de tan bajísima categoría profesional como esta mujer. Podría haberse dejado entrevistar por cualquier otro. Con eso te lo digo todo. O sea, no voy a dar explicaciones. Si no sabe lo que pasa, lo sabe perfectamente. Lleva toda la vida viviendo del engaño y de la mentira, como tantísimos periodistas en España y en todo el mundo. Como los políticos llevan viviendo décadas de una mentira. Y ahora pues resulta que somos los hombres de ciencia los que nos van a hacer vivir de una mentira y de una mentira. Y así se va esto degradando, porque el dueño de la granja decide que tiene que ser así. Y entonces pues todos seguimos. Si queremos comer, tener nombre, tener fama, tener un buen nivel de vida, tienes que vivir así, como ellos dicen. Y todos vamos bajando la cabeza y pasando por el aire. Y dando sensación de que esto funciona. ¿Te das cuenta, no? Todo el mundo da sensación de que esto funciona. El político, el periodista, el hombre de ciencia. ¿Hay algún colectivo que no pase por el aro? Pues me refiero a que tenga un cierto nivel, que tengas, digamos, fuerza a la hora de generar opinión en los demás. Sea un político, un periodista, un hombre de ciencia. Sí, no entra en el mundo de la cultura. Cineastas, periodistas, novelistas. O sea, el que no agacha la cabeza y pasa por el aro, no come. Y si pasas por el aro, te suben y eres famoso. Así es que... Claro. Pero ¿quién hace esto? ¿Quién está haciendo esto con nuestra civilización y con los seres humanos? ¿Quién hace esto? ¿Tú te puedes imaginar, con los conocimientos que tenemos científicos, el mundo cómo podría ser hoy? ¿Tú te lo has imaginado? Solo te hago una reflexión. Cuando vemos estas culturas antiguas, ¿tú has visto el nivelazo tecnológico que hay reflejado en esas piedras, por ejemplo, de Ojuelos, pero en otras, en los jeroglíficos egipcios? O sea, está perfectamente compatibilizada la naturalidad de la existencia de esos seres con el altísimo nivel tecnológico, capaces de hacer las pirámides que hacían. O sea, puedes perfectamente compatibilizar una vida natural, en pleno equilibrio con la naturaleza, con los más elevados niveles tecnológicos. No tienes que envenenar a la gente con tóxicos, no tienes que irradiarlos con radiaciones que los destruyen, no necesitas hacer eso, porque precisamente la ciencia va detectando aquellos procedimientos tecnológicos que pueden hacer daño a la biología y los retira, los minimiza o no los extiende, no los generaliza. Pero no. Nuestra civilización se caracteriza porque todo lo que saca es para hacer daño a los seres humanos. Está claro que la tecnología es para la granja, para estabularla. Y en todo caso para sacar rédito otros, no el ser humano. Justamente lo que estamos viendo. Justo lo que estamos viendo, y por eso nadie entiende nada, si te das cuenta. Nadie, todo el mundo dice, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué tiran presas? ¿Por qué tiran esto? La otra mujer, la psicóloga, Lourdes Reyoso, creo que se llama, el informe Kinsey o algo así, no, Kinsey, ¿cómo hacen eso con los niños? Los están torturando. Señora mía, usted no sabe dónde vive. Y nuestro amigo del canal que ha denunciado lo de las presas, no sabe dónde vives. ¿Por qué te tiras de los pelos diciendo qué es esto? Si la granja no está a nuestro servicio, amigo. Nos van a quitar el agua aunque sobre, te van a hacer pasar hambre como hizo el señor Stalin, que mató a 6 millones de ucranianos, si no fueron más, de hambre, claro. Porque no le interesaba, no, porque alguien le exigió sacrificios. Porque hay otras maneras de matar a la gente y no de hambre, Ricardo. La muerte por hambre, la más lenta, la más agoniosa. Puede usted matar y ejecutar como ha hecho durante 40 años que estuvo ahí prácticamente gobernando Rusia, y no tiene usted que matar de hambre a nadie. Pero matar de hambre es prolongar la agonía, torturar a la gente. O sea, la gente no se acaba de enterar quién manda aquí. Por eso la obsesión que tenemos, por lo menos yo la mía personal, es que el mundo sepa quién manda aquí. Si sabemos quién manda, sabemos en qué civilización estamos viviendo. ¿Dónde estamos existiendo?
¿Y por qué todo lo que ocurre parece que es que son errores, no saben, vamos a quejarnos, esto es cuestión de denunciarlo? Desgraciado, todo el sistema está pensado contra ti. Todo. Y no es una cuestión de ser anarquista ni nada, es sencillamente de ser realista y estudiar exactamente el funcionamiento de esto para buscar a quién aprovecha todo esto. Esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión científica. Hombres que son capaces de pensar están utilizando su pensamiento para defenderse, para cubrirse, para sobrevivir. No hay más ideología, no hay más espíritu, no hay más que eso. Y eso es lo que se hace aquí en este canal. Se está utilizando la inteligencia para defensa de los seres humanos, no con defensa de ninguna ideología ni de la humanidad, porque la humanidad está absolutamente, es ignorante de en qué mundo está evolucionando. No lo sabe porque sus enemigos no quieren que se entere para seguir aprovechándose de ella. Así es. Hoy vamos a tratar en la zona prohibida. John Mack es profesor y psiquiatra, ¿verdad? Fue. De origen, ¿es europeo él o...? Este hombre es norteamericano. Y quiero recordar, por lo menos ejerció sus últimos años en Harvard. Él ha estudiado también todo el tema de la abducción, aparente y supuestamente secuestros de origen alienígena, y habla de 3 tipos de seres a lo largo de su carrera, en función de lo que ha testimoniado. Me interesó mucho esa declaración, muchísimo. Sí, porque hace una clasificación, lo vamos a escuchar después. Concretamente uno que no tendría ni forma, ni que sería en pura energía, de alguna forma, ¿verdad? Y da forma, consistencia. Ni cuerpo, ni nada. Sencillamente es un ente, precisamente el ente que se describe en la película de El Ente. El Ente. Se intentó cazar. Si veis la película, se intentó cazar porque, claro, es una cosa ahí que no ves, que las cámaras no registran. Pues a través de un experimento que hicieron con líquido, bajando la temperatura brutalmente en el sitio donde se manifestaba, dijeron, a ver si así lo podemos identificar, ¿no? Pues aquello no tenía forma. Una montaña monstruosa que no tenía forma. Estas cosas... Está basada en hechos reales, ¿verdad, José Luis? En hechos reales, sí. La mujer vivió años, no sé si vive todavía, pero vivió muchos años después y seguía atacándola. Menos violentamente, pero la seguía atacando. Llamó mucho la atención y marcó la película esta. Vamos a hablar también de los dioses de Río Tinto. Yo, teniendo tan cerca este municipio, no había oído hablar de todo esto, salvo por las minas de Río Tinto. Recuerdo que la NASA, que ya sabemos qué tipo de instituciones es y para qué existen realmente, estuvo allí haciendo estudios porque decían que había que había un panorama muy parecido al que había en el planeta marciano. Ahora estaba estudiando los decorados, digamos, en los escenarios, los exteriores de su... ¿Me entiendes? Estaba buscando exteriores para sus películas. y vamos a hablar también de una parte de implantes intranasales en aparentemente abducciones. Después enviaste un vídeo de alimentación solar, pero igual lo vamos a dejar para otro programa. Para otro día, sí. A ver, sí, para otro día. Como dejamos también para otro día el tema del vídeo que no quiero que se me pierda, del hallazgo de cráneos trepanados frescos, es decir, la trepanación no era antigua, no había callo de fractura en torno a la trepanación, al lado de las pirámides del Yucatán, donde la cultura más, digamos, la última cultura de esta gente, de los aztecas. Y estaban los cráneos, digamos, tenían sus trepanaciones, pero vamos, enormes en la zona parietal del cráneo y luego los habían sacrificado. Y estos son cráneos que han encontrado hace poco tiempo. Esa lo tenemos que poner en otro capítulo que sigamos hablando de la neuroarqueología, porque esto vamos a bautizar, incluso nos vamos a hacer nuevas ramas de la ciencia por estas vías. Esta gente hace mucho tiempo que buscan el cerebro. Mucho tiempo. Es su obsesión. Y siempre, mirad, hasta ahora hemos pensado que lo de las trepanaciones era algo ritualístico, pero ahora nos damos cuenta que no hay ritual. Lo que está buscando es, de alguna forma, necesitan el cerebro y lo que produce el cerebro. Las ondas que produce el cerebro, a ellos les nutren de alguna forma, poner entre comillas lo de nutrir. Algo obtienen, un placer obtienen de aquello, algo les da, algo sacan,
y por eso las buscan. Pero claro, tienes dos posibilidades. Como esas ondas son atenuadas por el cráneo, pues ¿qué pueden hacer? Pues mira, cuando no había grafeno, ¿qué es lo que hace el señor Juste? Te intentaba meter, pues eso, que te decían, el famoso implante que tal, que si había infecciones, que tal. Pero claro, el implante lo tengo que poner abriendo el cráneo, ¿no? ¿Te acuerdas? Que es lo que hacían esta gente en el pasado. Abrían el cráneo. Necesitan abrir el cráneo para obtener la energía que los campos, las ondas que salen del cerebro. Necesitan abrir el cráneo porque si no están atenuadas, están ahí encerradas y no puedes aprovecharlas. Hasta que apareció el grafeno. ¿Y entonces qué ha ocurrido? Que ya no necesitas abrir el cráneo a nadie porque eso potencia las ondas. Y ahí ha venido la revolución transhumanista. A partir de ese momento, adiós. Hay que hacer comprender a los seres humanos que tienen que meterse eso dentro porque es buenísimo. ¿Te das cuenta cómo ha funcionado nuestra civilización, que es parasitada por ellos desde hace mucho tiempo? Hacen lo posible para obtener ese rendimiento de ondas cerebrales por los medios que sean. Primero, acumulando a la gente. De esa manera, la pequeña señal que llegue, si la potencia, porque hay mucha gente, por eso nos reúnen en grandes ciudades, grandes edificios, no predominan las ciudades en extensión, sino acumulando en el espacio, concentrando en el espacio. Es decir, son ciudades de 15 minutos. Concentradas, exactamente. Es decir, te das cuenta que lo que van buscando es potenciar las señales, las ondas cerebrales, potenciándolas por los medios que sean. Como no había otros, lo que hacían era eso. Y además tienen que potenciar el sufrimiento, porque se conoce que el sufrimiento es lo que hace el sufrimiento o el placer intensos del sexo, que es por eso que ves muchas escenas, la pornografía está disparada, la pedofilia está intentando potenciar desde ya, o sea, sacar rendimiento máximo al pollo. El pollo antes había que esperar que creciera para que produjera ondas, de esta manera te va a producir ondas ya mismo está produciendo ondas. O sea, la ONU ha despenalizado las relaciones que puedan tener con niños siempre y cuando sean consentidas por ellos, entre adultos y niños. Es decir, que va todo en esa vía. Claro, pero si tú haces una pregunta esa y dices, ¿y dónde está el respeto a la persona? ¿Respeto a qué? ¿A qué? El que acabas tú de decir ahí que estaba quejándose de la protección de datos con lo de la vacuna y eso. O sea, están dirigiéndonos nuestros verdugos y utilizan a sus parias, a sus capos, a sus sirvientes, a sus pastores, los utilizan y les pasan el mensaje. Y los sirvientes, eso que ves ahí, como dices tú, esa la de las gafas y eso ahí, leyendo el informe de la cosa que le has dicho que lea, ¿quién? No sabemos quién. ¿Quién ha mandado el informe 15 y de lo de las torturas en niños? A ver cómo... ¿Quién lo ha mandado? ¿Rockefeller? ¿Y quién es Rockefeller? ¿Y quién le ha mandado a Rockefeller el informe ese? ¿Quién le da dinero a él? ¿No entendéis que nuestra estructura es piramidal, jerarquizada de forma piramidal y no sabemos quién da las órdenes últimas? Pero te das cuenta que todas las órdenes al final van para hacer daño a la gente. Sí o sí. Guerras incluidas, revoluciones, que las pagan ellos, que ahora lo sabemos. Luego, pues, entonces te das cuenta que al final toda la civilización está basada en el sufrimiento, en la implementación, como se le dice ahora, de los sentimientos más intensos, que son el sufrimiento y el placer. ¿Te das cuenta? Como es el placer en el sentido, el placer intenso, es decir, el sexual. Por eso se está hipersexualizando desde la infancia, para sacar mayor provecho a todo eso. Es una obsesión por obtener campos, obtener ondas cerebrales por todos los medios. Y esa es nuestra cultura. Nuestra cultura no es la del placer sano, de decir, crezco, trabajo, formo un hogar, hago cosas, emprendo. No, ese placer no les interesa porque es serenidad. Allí no hay ni sufrimiento, ni hay placeres exacerbados que al final acaban en sufrimiento, como las drogas, son ellos las que las introducen en nuestra civilización, nuestra cultura, para destruir y hacer que la gente vibre mal. Es decir, todo lo que van haciendo es ordenado y dirigido a eso. Y lo estamos viendo ahora, y por eso vamos identificando esos rituales de la antigüedad donde no tenían esa tecnología, los vamos cazando, que antes ha pasado como algo de loco. No, es que no entendíamos esa gente. Ahora la entendemos y sabemos lo que buscaban. Fíjate, José Luis, que cuando has hablado de la capacidad de que pudiera tener alguien de obtener, vamos a decir, esa energía a través del sufrimiento,
ese placer. Se me ha venido a la cabeza porque yo no recuerdo ninguna especie animal que mate por hacer daño, mata por sobrevivir. Y además ni una. Pero en el ámbito de la psicología, los psicópatas o el verdadero maltratador disfruta, se nutre de alguna forma haciendo daño a la víctima. Lo que nos hace pensar cuánta patología psiquiátrica es debida a la persona en sí o a algo que pudiera estar parasitándola. ¿Te das cuenta como todo esto que no son más que misterios de la medicina, de la antropología, todo eso? En realidad hay que revisar todo esto con otra visión, la visión de las energías. Luego, hoy no vamos a poner las piedras estas que he dejado yo en el canal, donde se ven las serpientes aspirando justo a nivel de los chakras, de los vórtices energéticos que son los del cuerpo de sentimientos. Sí. Justo en esos sitios está allí saliendo la energía, que ellos la representan de una forma, con esas lenguas, vírgulas, como lo llamen, pero están saliendo de esos centros de energía, de bioenergía sutil. Y las serpientes están comiéndose esa energía. Luego, como decíamos antes, no es que ¿para qué quieren las ondas cerebrales? Pues tío, porque a lo mejor están rodeándonos. Están rodeando. Y tú no te estás dando cuenta. Y están constantemente a nuestro alrededor y tú no los ves, pero ellos están ahí. Por eso toda su cultura es estar cerca de gente que les produce esto. Como tú cuando vas al jardín a la lechuga no sabe que le está rodeando el tío que se la va a comer un día en un plato. O el tío que está entre conejos o entre pollos, está rodeado de pollo, de conejos, y el conejo no sabe que ese individuo que está por ahí paseándose, echando aquí, echando allí cosas, una miga de pan y no sé qué, se la va a comer un día en el horno. La va a meter en el horno y se la va a comer. No lo sabe. Está por ahí circulando y es inconsciente de la significación que tiene esa figura que hay por ahí, que tú no ves casi nunca, pero de vez en cuando aparece. Como ellos. ¿O no hacen ellos eso? Que de vez en cuando aparecen. ¿Sí o no? Vamos a ver en qué tipo de individuos no es la palabra, de seres, clasifica John Mack, este profesor y psiquiatra norteamericano, en función de los testimonios que él tiene de abducidos y demás. ¿Qué categoría establece? De 3 tipos de seres. Pero antes hay una noticia que me ha llamado la atención. La ponemos en la zona prohibida de la quinta columna, que no tiene nada que ver, pero fíjate por dónde van. El diario El Confidencial publica: la potencial nave alienígena, en el sistema solar sería una inteligencia artificial creada hace miles de años y seguramente nos va a destruir. El eminente astrofísico Avi Loeb reflexiona sobre la evolución de la inteligencia artificial en la Tierra en nuestro futuro y la hipotética evolución tecnológica de otras especies interplanetarias. Como diciendo, si nosotros hemos llegado a este desarrollo de inteligencia artificial aquí, ¿cuál no tendrán otras especies? Otras especies, claro. Que no están aquí, que están por ahí hipotéticamente. A veces vienen, puede estar, pero hoy hace falta un agujero en el tiempo. Madre mía. Madre mía, imagínate, si te están diciendo, después de la que nos han liado, como tú bien has dicho, que han literalmente obligado a la gente a declarar si sí o si no, no menciono el tema, ya sabéis de qué hablo. O sea, si han sido capaces de violar hasta ese extremo la intimidad de las personas, ¿cómo es posible que ahora argumenten precisamente en función de los derechos de las personas a su intimidad, que hacen eso por... ¿Quién puede estar haciendo eso, amigos míos? Un bicho. Los bichos son los únicos que pueden hacer eso. Obligarte por un lado y unos meses después decir que están protegiéndote eso que ellos mismos han violado. Eso sale del ser humano. Para borrar pruebas, eso de alguna forma es un poco, entre comillas, esperanzador. Es como si hubieran dicho, mira, te voy a hacer aquí un paréntesis. Nunca sabremos hasta qué punto somos aquí en la quinta columna los protagonistas de que estos tíos echen para atrás esta campaña. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Porque si es cierto que están borrando registros, quemando allí, quiere decir que a lo mejor van a echar marcha atrás por esa vía y lo van a hacer de otra forma. Pero lo van a hacer. Que a lo mejor es peor. No te digo que no, pero es muy posible que aquí el protagonismo haya sido el de la quinta columna al denunciar todo eso abiertamente y además estar apuntándoles hacia ellos casi desde el principio. Nunca sabremos hasta qué punto esto que aquí hemos hecho nosotros, ellos que nos espían constantemente y nos mandan a sus troles, que son ellos,
servicios de inteligencia y todo eso, ¿hasta qué punto ellos están diciendo no puedes seguir por esa vía que la gente ya lo sabe? No puedes seguir. Si haces por esta vía, tienes el pollerío se te revuelve y tienes que barrerlos. Y ellos no quieren barrernos, nos quieren estrujar todo lo que puedan, mientras puedan, que no sabemos si habrá barrido cosmológico, no sabemos lo que habrá, pero no están interesados en que el gallinero se les escape. Así es que muy probablemente a lo mejor están pensando en hacer otra cosa y de otra manera. A lo mejor les va a valer pues metiéndolo por otras vías. Ya ves que están desarrollando toda la tecnología en todas las áreas para que sea inyectada por esa vía, con esa plataforma. Con lo cual a lo mejor dicen, mira, para con esto, que esto ha sido un fracaso, la gente desconfía, méteselo por otras vías. No se van a enterar porque van a ir buscando, como hacían con lo otro, la salvación, pero de esta manera, como la salvación era comprometida, quien tiene un tumor y se muere, dice, bueno, he tenido mala suerte, pero claro, nadie va a saber cuánta gente tiene mala suerte. Luego pueden tener otras maneras de hacerlo sin que la gente lo sepa. El tema de la hambruna como epidemia generada por ellos, claro está, por el tema de la sequía y la escasez aparente del agua, es sufrimiento de mucha gente. Supuesto. Y yo lo veo como un temor incipiente, es decir, que lo van a introducir. Digamos, las catástrofes de masas a ellos les sacan rendimiento. Como he dicho, ellos no sabemos si lo hacen porque ya somos numerosos y el gallinero hay que, digamos, que expoliarlo y hay que sacarle partido porque va a venir algo que no va a barrer. Alguna razón tendrán, pero esto huele a barrido de pollos, huele a esto. Entonces están haciendo todo lo que hacen, que nadie lo entiende, y nosotros, por favor, no os perdáis en este fin de ciclo, este Kali Yuga, como lo quieren llamar, o apocalipsis, no os perdáis. Sed conscientes de quiénes somos aquí, en este ecosistema. Si no somos conscientes de qué papel jugamos aquí, nos van a hacer sufrir mucho. Y es lo que van buscando. Así que nuestro papel ahora mismo es tener información clara. Mira que lo que entramos y hipotetizamos en la zona prohibida, pues muchas veces no tenemos las pruebas, digamos, claras, ¿no? Pero tiene tal coherencia, es de tal fineza, cuadra también todo, tiene tanta lógica que es raro que no sea verdad, porque todo encaja. Aunque no hay unas pruebas claras, evidentes, dice, mira, demuestro que hay estos son los sentidos, estos son así. No, pero están representados y todo da pruebas, da muestras de que esto tiene que ver con todo esto. Otra cosa más que te comentaré con respecto a la cantidad de pruebas que se acumulan es el hecho de que estos bichos allí en Ojuelos vivían en un medio piezoeléctrico, rico en cuarzo, magnetita, todo tipo de minerales. Es un terreno que es particularmente rico en un ambiente electromagnético denso. Pues en el Cerro Uritorco me mandaban ahí en Argentina, me mandaban precisamente que es un sitio que no hace más que avistamientos, duendes, bichos, tal. También es un cerro de alto contenido electromagnético. Luego, necesitan alta densidad electromagnética para existir y para moverse, para vivir. Y es lo que estamos viendo con lo que estamos viendo aquí ahora mismo. Sabiendo nosotros lo que sabemos, a pesar de lo que diga el doctor, entre comillas, Nájera, nosotros sabemos muy bien que eso hace daño a los seres humanos. Sin embargo, a ellos no les hace daño. A ellos les gusta. Por eso estás viéndote rodeado de todo eso. No es raro todo eso. Y lo que están tirando por el aire, ¿qué es? Cuando lo rascas del parabrisas y lo sometes a un imán, ¿qué es eso? Material ferromagnético que potencia los campos electromagnéticos que ya nos están envolviendo. Luego, lo que están haciendo es dar densidad al ambiente para coexistir con nosotros. Me estoy acordando que en Río Tinto precisamente hay minas de hierro, que de alguna forma ayudaría. El ambiente seguro que si preguntas allí también las brújulas se pierden, etcétera. Es decir, todos los sitios donde estos individuos se manifiestan, además ellos te lo dicen cuando te escriben, en las abducciones te lo dicen, había como un chisporro, esa gente chisporroteaba. ¿Qué es lo que chisporrotea? Los campos electromagnéticos. Luego, esos tíos tienen naturaleza electromagnética pura, no tienen cuerpo físico. Son campos electromagnéticos que se cubren, además te lo dicen muchos, que eso que tienen no es una piel, es un traje. Es un traje que les permite, se conoce que proteger, digamos, la atenuación de la onda de su campo energético.
Es un traje aislante que lo que permite, es como un aislante de un cobre o de algo que te impide que haya cortocircuitos, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera son como tú lo manifiestas ahí. Son otros entes biológicos que son pura energía. Y cuando lo dice un psiquiatra de la calidad del doctor John Mack, yo le doy credibilidad, porque aunque yo no tenga la prueba, yo sé que él las ha conseguido en algún momento a través de los relatos de la gente que él ha entrevistado, y seguro que ha obtenido testimonios de mucha gente que le ha hecho pensar, no, le ha hecho decir abiertamente en público cuáles son la naturaleza de los seres vivos que hasta donde llega su conocimiento él ha podido constatar. Así que hay energías que no tienen cuerpo, pero tienen forma, que son ellos, y hay energías que ni tienen cuerpo ni tienen forma y que son los entes esos que hay por ahí que algunos llaman arcontes. Creo que son seres, entes inteligentes, energía inteligente. ¿Cómo llevamos definiendo nosotros la vida y todo lo que se manifiesta en este mundo desde el principio? Energía inteligente. Fractalizada, individualizada, como tú quieras llamarle, pero es energía inteligente que se manifiesta de múltiples formas, de distintas densidades, distintas formas, distintas calidades. La creación, lo que es eso que se llama Dios, eso es Dios. Es todo lo que está manifestado. Y claro, en esa manifestación múltiple, pues hay juegos de intercambio de energías. Y el que es más listo es el que sobrevive. Y el que no se ve es el que es atragado por la otra energía que va a hacerla desaparecer, incorporarla a la suya para él sobrevivir y seguir evolucionando aquí. Vamos a ver esa categoría que hace John Mack, psiquiatra y profesor norteamericano, respecto a todo el tema de abducciones. 3 categorías de seres. Ahí va. Profesor en Harvard, ¿no? Sí. ¿Cómo así? If His Holiness has had encounters with other beings, it has not been in this form. It might be more an awareness that the universe is filled with beings of all kinds. In fact, when we were here, he classified intelligent life in the cosmos in 3 categories. Beings like us that have form and are embodied. Second were beings that have form but are not embodied. And the third is beings that have no form. So he was their cosmology, if you like, has room for something like this, where ours doesn't. So he wouldn't, in a sense, he wouldn't need to have these experiences, because I see these experiences as a kind of, well, I hate to think in human terms about the creator, but if you think of interdependent emerging, if the divine dependent emerger were to design something that would challenge the consciousness of the Western mind, this would be it. So you wonder if there isn't a sort of cosmic strategy to use this to open our consciousness, whereas there would be no point in doing that with the Tibetan Buddhist. I mean, it doesn't add up. So it usually is people who, in some way, it sort of makes sense that their consciousness would be opened up. But anybody who's above the level of shamanic consciousness wouldn't experience it. A lot of shamans experience it, but shamans are still very much connected to the material world, to the world of form, right? They see beings without form, but they don't live at the level of consciousness of formlessness, mystic formlessness that a High Lama would, for instance. So I wouldn't expect the High Lama to be, having a shattering experience of consciousness. It wouldn't make any sense. But so in that sense, you can't say it's everybody has. I mean, every type of person. It does seem to be, to some degree,
goes along with the level of consciousness of the culture, and cultures that are very materialist, very insulated in their worldview or consciousness are more likely, it seems, to have these experiences than people who already are in relationship to a vast array of entities and beings that are very real for them in the cosmos. You see, for the West, for something to take material form from the other dimension is can't be. We have this worldview that things can't cross from the unseen world into the material world. That is simply not the worldview of 99% of the population of the planet. So this is rather geared to change that point of view. Ahí está el problema, Ricardo. Mira, sí. Fijaos bien. Luego, seguramente te dejo piedras donde salen estos bichos ahí en hojuelos. Eso será otro capítulo, pero igual te las paso luego. Donde aparece, pues ya he visto que he dejado algunas piedras en las que sale el material genético, el ADN. Está claro, dibujado, ¿no? Pero es que me han mandado 2 piedras nuestro amigo que colabora con nosotros y se lo he pedido. Busca cosas que tengan que ver con esto y ha encontrado una buenísima. 1 o 2 en las que ellos están directamente, se les ve manipulando directamente, no que sale allí a representar, no, se les ve tocando la molécula de ADN, introduciéndola en un ser, ¿no? Pero esta gente son genetistas. ¿Por qué os digo esto? Porque lo que esta gente hace genéticamente para mejorar a su pollo y lo que cuentan estos hombres tipo chamanes, como fue Madame Blavatsky, como tantos otros que tienen conexión entre los dos mundos, entre el mundo visible y el invisible, no tiene más secreto. Son sencillamente individuos que se han escapado de la selección que ellos han hecho genética. Sí. Porque en esa selección genética que ellos hacían, lo que te dicen los chamanes videntes, como decía Madame Blavatsky, y otros, yo conozco otros del final del siglo pasado, del siglo XIX, caballo con el XX, que eran místicos alemanes del centro de Europa y te decían que en las razas en las se habían manipulado, se habían cruzado y habían perdido sus poderes de clarividencia, de ver el otro mundo, el mundo invisible que no lo vemos. Los habían perdido porque se habían cruzado con otras especies. Es decir, los habían manipulado. Los habían cruzado. ¿Pero con qué intención? ¿Lo vemos ahora claro o no? ¿Qué ha dicho para capar los sentidos y no poder ver. 99% de la población no puede ver más allá del espectro visible. Y de esta manera, ¿qué consigues? Pues que se pueden camuflar. Claro, que no los... Tú imagina que eres un cazador y que cazas o perdices o conejos o ciervos. Y hostias, que sudan la gota gorda para pillar un conejo o un porque en cuanto que te ven, salen volando. ¿Qué es lo que haces si te quieres dar el gusto de cazarlos? Los ciegas, por ejemplo. ¿Sí? Los capas de alguna manera para que no te oigan, los haces sordos o los haces ciegos, de manera que cazas al ciervo, cazas al muy fácilmente. Pues es exactamente lo que han hecho con nosotros. Nos han capado para que perdamos nuestras capacidades de ver, con eso que llaman el tercer ojo. Que no podamos ver ese espectro. Pero algunos individuos, por las razones que sean... Una reminiscencia genética. Claro, que no se desarrolla tampoco porque ellas te la capan desde la infancia para que dejes de ver cosas que ves, que eso es algo que está potencial, como todo el material genético, el basura y eso que dicen que está ahí, que no sirve, sí sirve, pues eso pasa con ese potencial, ¿cómo te diría yo?, de conocimiento que tiene el cuerpo mental, que para ellos sería basura, pero está ahí potencialmente, pero no lo desarrollan porque ellos no quieren. Por eso ciertas personas, haciendo ciertos ejercicios, desarrollan esas capacidades que parece que no las tienen, pero solo las tienen dormidas, no desarrolladas. Es como si fuera el material genético basura, pero de tu cuerpo mental, intelectual. Y este es el que ellos se ocupan de haber castrado para que no esté atrofiado, y además culturalmente cuando vienes aquí ellos te lo castran definitivamente con la cultura en la que te ven, que es puro materialismo. Y quizás químicamente también, a través de vacunas del calendario, del flúor en el agua, etcétera. El flúor en el agua, saber que calcifican, etcétera. O sea, ya sabes, que pueden hacerlo de varias maneras para que el conejo siga capado y obtener de él lo que quieres. ¿Y qué obtienen del conejo? Pues lo que estamos diciendo, probablemente ondas cerebrales,
de sufrimiento, de angustia, de pena, y estos, como ellos andan por aquí paseándose de caza, tú no los ves, pero tú sufres, y ellos están ahí. Hay otra anécdota, porque aquí hay que tener en cuenta todos los testimonios de la gente, porque si no, no entendemos el ambiente. Este hombre tiene testimonios de todo tipo, no solamente de abducidos, ¿eh? A mí me contaron también, un hombre que me contó que había vivido durante años, jodidísimo, además me contó esto hace menos de 2 meses, pero jodidísimo. No hacía más que crearle problemas, la familia, de las parejas, o sea, el hombre estaba ya desesperado, pero aguantaba. Hasta que un día ve salir de una de las habitaciones una sombra encapuchada que se va como, él tiene la sensación de que se va como derrotado. A partir de ese momento su vida cambia. Pero curiosamente la persona con la que él estaba se suicida unas semanas después. Se había ido con el otro. ¿Comprendes? Esos entes pudieran estar rodeándonos y no los vemos. Y no los vemos. Por eso cuando salen representados, aquellos que pueden verlos te los cuentan, como el Carlos Castaneda en sus novelas, ya sabes, los arcontes, etcétera. Los que son chamanes los ven y te los cuentan, y por eso hablan con ellos, los invocan, echan mano de ellos para pedir ayuda, los rechazan cuando saben que... Es decir, ellos viven en ese mundo, para ellos es natural. Somos nosotros los que culturalmente te van a tratar loco, es decir, te van a castigar culturalmente ellos, como al pollo que le das el chispazo eléctrico, si se acerca a la valla, te van a castigar para que no les investigues por esa vía. Por eso cualquier persona que alude a este tipo de conocimientos es tachado de loco. Es decir, castigo cultural, aislamiento social, a la celda de castigo por haberte atrevido a plantearte estas cosas. ¿Has visto cómo funciona todo esto? Tú sabes, José Luis, con lo que has mencionado es lo que se conoce como los seres sombra. Había de 2 tipos, el de la capa, de la capucha y 2 metros. Bueno, pues durante todo el tema del confinamiento, en el 2020, había un aluvión de vídeos de personas que incluso habían registrado y veían todo el tema de los seres sombra. Cuando empezó todo, yo creo que lo he contado en una ocasión, yo he tenido un par de experiencias, si no 3, con los famosos seres sombras. Los ensatanados que dice el Iker. El Iker los tiene bautizados también. Bueno, antes has hablado también de paso, y hoy hemos tenido acceso a un vídeo. Has hablado antes de tecnología de un alto nivel en la antigüedad. Vamos a mostrar unas imágenes. Insisto, y compatible con un modo de vida absolutamente en equilibrio con la naturaleza. Fijaos dónde está la clave para el futuro de la humanidad si un día fuéramos libres de esos bichos. Viviríamos en equilibrio perfecto con la naturaleza, perfecto, y utilizando toda la gran tecnología que tenemos para hacernos la vida más fácil y ser entes desarrollados que desarrollan vidas y cosas en otros o en este mismo mundo. Y sin embargo, ¿qué mundo vivimos? Os hago otra vez la reflexión. Ríos contaminados, aire podrido, guerras, hambrunas, angustias, masa de población perdida, ignorancia, malos tratos, ahora esto de maltratar a los niños, la pedofilia, destrucción de la mente de la gente. ¿En qué mundo vivimos? En un mundo que se destruye y destruye. En un mundo que crea sufrimiento allí donde mete la mano. Y que además, conforme va avanzando, va generando cada vez más sufrimiento y más destrucción de su medio. Sin duda. Este mundo no es nuestro. Es un mundo de sufrimiento porque alguien quiere que vivamos en el sufrimiento y en la destrucción que hace sufrir a la gente, con la angustia de ver cómo se destruyen las cosas, cómo está todo mal. Es un mundo diseñado para que suframos, y no lo diseñamos los seres humanos ni unos tíos muy ricos y muy egoístas, sino alguien que no podemos ver. Vamos a ver unas imágenes en el Amazonas de lo que se ha desenterrado, ¿eh? Verás cómo te llama la atención a todo el mundo. En teoría son artefactos, aeronaves. Algunas.
Bueno, estas son reconstrucciones, ¿vale? Las primeras imágenes sí llaman la atención mucho. Muy interesante. Vamos a ir directamente a ese relato. No es un relato, sigue siendo cultura, pero no ha aparecido en los medios de comunicación. Nos ha llamado mucho la atención. Todos conocemos Río Tinto, esa población de Huelva, especialmente por las minas de Río Tinto, el reportaje que la NASA seguramente estuvo allí para tapar todo eso. Ahora nos cuadra más. Los dioses de Río Tinto se llama el documental, y van a ver ustedes lo que allí se encontró. Hablan de hallazgos increíbles en nuestro país, en España. Vamos a verlo. ¿Has oído hablar de los dioses de Río Tinto? Se trata de un conjunto de 200 esculturas de una antigüedad superior a 11.000 años, que representaban con gran realismo a todas las razas del mundo, e incluso a neandertales y hasta Australopithecus, de sobra extinguidos por aquel tiempo, además de otras más inquietantes conocidas como figuras de alienígenas. En 1976 se estaban llevando a cabo una serie de obras en una zona conocida como Llano de los Tesoros, en Río Tinto, Huelva. Accidentalmente perforaron la cubierta de una cueva sellada, junto a un yacimiento de origen tartésico, el Cerro de Salomón, extrayendo con la pala huesos, cerámicas y esculturas. Por miedo a que la administración interrumpiera las obras, la empresa constructora ordenó que aquellos restos fueran arrojados a los escombros, pero 3 de los empleados de la contrata, que se encontraban trabajando allí, lograron salvar unas 70 de esas esculturas, que posteriormente fueron trasladadas a una finca de Córdoba, en donde permanecieron ocultas hasta que el arqueólogo e ingeniero de minas Esteban Márquez Triguero se hizo cargo de ellas y se las llevó a Torre del Campo, en Córdoba, para estudiarlas. El conjunto escultórico fue analizado por los departamentos de Mineralogía y Petrología de 2 universidades, la de Granada y la de Córdoba, y su informe fue taxativo. La roca de la que estaban labradas procede de las antiguas canteras del Mioceno superior de Nieve, en Huelva, y su cortificación exterior está compuesta por óxidos y sulfatos de las aguas residuales del área minera. El trabajo de Esteban permitió salvaguardar esta colección de esculturas, que fue trasladada al Museo Privado Prasa de Posada del Moro, en Torre del Campo, Córdoba, que finalmente fue cerrado al público en 2003, desde la muerte de su benefactor, permaneciendo ocultas a nuestros ojos, como la mayoría del patrimonio onubense. Hoy día muy poca gente conoce la existencia de estas misteriosas esculturas, especialmente los onubenses. Apenas tenemos imágenes de ellas, como si aún estuvieran en aquella cueva sellada. Muchos son los interrogantes que suscitan este hallazgo. ¿Cómo pudieron hacer una fiel representación de todas las razas de la Tierra? ¿Acaso en aquel momento todas las razas del planeta mantenían relaciones entre sí? Y lo que es más raro aún, ¿cómo pudieron representar a humanoides como neandertales y hasta Australopithecus? ¿Acaso hace 11.000 años se realizaron excavaciones, o es que simplemente no llegaron a extinguirse del todo o tan temprano como nosotros creíamos? Para algunos expertos, estos rostros parecen responder a poblaciones de neandertales que sobrevivieron en la zona occidental de Andalucía. Otra teoría más atrevida afirma que quienes las hiciesen tuvieron vínculos con razas extraterrestres, teniendo en cuenta el tercer tipo de escultura que se encontró, de rostro triangular, boca menuda y ojos oblicuos, que no se parece a nada conocido de este mundo. Pero hay una teoría que suscita mayor interés. Voy a parar aquí. De modo que esto se encuentra aquí en Río Tinto, en Huelva, esculturas de grises. Y incluso hasta el año 2003 ha aparecido en museos por parte de ese benefactor, ese ingeniero y antropólogo. ¿Ustedes han visto esta información en algún medio de comunicación? ¿Esto ha aparecido en Canal Sur Televisión? Nos preguntamos por qué. ¿Deja de ser esto conocimiento real? Aparte de la interpretación que le puedan dar más allá. Pero si dibujan a lo que creemos que es aparentemente un Australopithecus e interpretan que es un Australopithecus, ¿qué es entonces esa figura donde además aparecen las sinapsis neuronales? ¿Se ha dado cuenta que aparecen todos los vasos sanguíneos en la...? ¿Por qué tapan esta información? Están tapando y tapando. Hay el otro vídeo que te pasé, te dicen que se liaron a darle con el pico y todo, para que has visto ahí, dale tapa,
rompe y todo, ¿sabes? Esto... Y ya sabes, al final se subastó, manos privadas. ¿Qué pasa aquí? Que los teléfonos funcionan, te lo digo yo. En cuanto que alguien dijo, mira, aquí tal, de hecho hay un arqueólogo que se encargó de aquello, pues el arqueólogo no lo conoce nadie. En su casa lo conocerán. Aquello no ha trascendido a ningún lugar. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Mientras que al señor, joder, no me acuerdo cómo se llama, al Eduard Carbonell y al otro, los de Atapuerca, yo creo que, y yo no sé, si no he tenido hijos, pero si le hubiera tenido que poner el nombre del tío este, porque estaba en todas partes estaba, en todas las universidades dando conferencias, el BSL, no sé qué, en el AS, en el ABC, macho, vale ya, con Atapuerca y que los restos, y vale ya. Y sin embargo, hay mucha gente que piensa que es un bulo, lo de Atapuerca, José Luis. Pues no te digo que no. Viendo el panorama y a estas alturas de la ciencia, yo le concedo que es cierto lo que ha descubierto, pero porque cuadra con ello. Habrá encontrado los restos más o menos antiguos de algún tipo de primate o homínido. Bueno, vale, sí, vale, muy bien, pero hay que darle tanta y sin embargo a este hombre que encuentra eso, al otro hombre en Ojuelos, bueno, no lo han matado porque no sé, pues, porque yo no sé. Pero, vale, pero ¿por qué tapan ustedes a nivel oficial todo esto? Porque están ellos, ¿verdad? ¿Y por qué? Si están ellos, tapáis. Porque son ellos los que están arriba intentando ocultar su presencia, ¿verdad? Porque si no, no tiene ninguna lógica. Mira, si esto fuera una asociación privada, te diría, no, es que tienen prioridades sobre un tipo de conocimiento que luego explota. Una empresa que hay que explotar esto, pero estás hablando de la ciencia oficial de los países, donde no hay interés económico, es puramente conocimiento, cultura, lo que se está investigando. Entonces, ¿por qué? Si lo que prima es el conocimiento y la cultura protegida al amparo del Estado, ¿por qué este conocimiento nos surge? Porque ellos dirigen ese tipo de instituciones también. Es decir, ¿y quiénes son ellos? Pues los mismos que estás tapando. Así de sencillo. Así de sencillo. Aunque duela reconocerlo. Vamos a ver ese otro vídeo que habla de los problemas que han surgido a la hora de dar a conocer esta información, que yo no la conocía y lo tengo muy cerca, ¿eh? Está a 100 y pico kilómetros de aquí. Esculturas de razas antiguas en Río Tinto. Bueno, le ha puesto la etiqueta de misterio, seguramente para que no lo borre YouTube. Sin tiempo. Mi espacio. Hoy vamos a hablar sobre una sorprendente colección arqueológica hallada en Río Tinto, Huelva, en la cual se encuentra una mezcla imposible de esculturas que pertenece a hombres de diferentes razas y culturas. Este hallazgo podría ser algo dentro de lo normal, si no fuera por la antigüedad que se han datado las figuras, que según expertos tendrían entre 3.000 y 11.000 años, y por la experiencia con otras dataciones no muy fiables, se podría decir que incluso podrían ser anteriores, lo que nos situaría en una época antediluviana. Estas esculturas son un ejemplar único en el mundo, ya que según nos cuenta la historia oficial, las diferentes razas y culturas del planeta no habrían tenido contacto hasta varios milenios después. El descubrimiento de Río Tinto hace tambalear una vez más la cronología humana y sus acontecimientos. Río Tinto se sitúa en la provincia de Huelva. Como su nombre indica, las aguas de este río están tintadas de color rojo, por la gran cantidad de metales, sobre todo hierro y cobre, que se encuentran en esta tierra. Además del extraño paraje natural por su composición, en esta zona se hallan las minas de hierro y cobre más antiguas del mundo, explotadas desde hace 5.000 años por las culturas dominantes europeas. Hierro y cobre. Conductores, muy conductores. Sitio ideal para que estos bichos vivan. De hecho, fíjate que cuando hablamos de algún cerro, no sé si es el que has mencionado hoy o en alguna otra parte aparecía el cuarzo, que también es piezoeléctrico y absorbía algún tipo de radiación. Ojuelos. Ojuelos, era Ojuelos.
Yo recordé Río Tinto antes de tener conocimiento de todo esto. Fíjate por dónde. Pues mira por dónde, en los sitios donde aparecen bichos rascando la tierra, resulta, o que se están viendo, porque el Cerro Uritorco es de los más emblemáticos del fenómeno ufológico. Justo donde, curioso, ¿verdad? Tienes fenómeno ufológico hoy, no te estoy hablando de los mayas, de los pueblos precolombinos o allí en la época de Lemuria y Atlántida. No, te estoy diciendo hoy el fenómeno ufológico está vivo en ese sitio y resulta que rascando en ese sitio, sitios como ese, están ellos, restos de ellos. Pero es que las noticias, si ustedes ponen de ovnis en torno al Río Tinto, también aparecen por todas partes. Ahí lo tienes. Deben de estar todavía viviendo. Lo que pasa es que ellos, mira, ¿te acuerdas que te dije que en las culturas megalíticas no hay, al mismo tiempo que ves todos esos desarrollos ahí monumentales, como el Karnak y todo eso, no te digo nada, los kilómetros incluso de alineamientos y tal, pues no ves ni una sola muestra de hábitat, o sea, de cabaña, de lo que sea, donde ellos vivían, ¿no? Porque puesto que hacían todo eso, alguien vivía allí, ¿no? Pues no la hay. Pero es que se conoce que es que ellos no necesitan vivir en cabañas porque no son materiales. ¿Comprendes? El misterio. Ellos no dejan trazo de sus hábitats porque ellos no necesitan hábitat. Ellos tienen otra naturaleza energética que la tuya. Por eso ellos no dejan rastros. Sus cuerpos no dejan rastros. Lo dejan los bichos que ellos manipulan. Toda esa fauna que vemos ahí en las piedras, pero ellos en realidad no. Ellos no encuentras un esqueleto con huesos de ellos, porque ellos se conoce que tienen una entidad, una naturaleza energética pura, sin cuerpo, como decía John Mack. Tienes cuerpo y forma, o tienes forma, o no tienes forma. Eres simple energía. Y así divide ellos este tipo de entidades de la naturaleza, que coincide con las tradiciones, las hadas, los duendes, etcétera. ¿Te das cuenta cómo todo va en cohesión? Los relatos de chamanes, la gente que es clarividente, que ve muertos, que ve entidades, que ve eso. Es decir, todo esto al final tienes una teoría que unifica todos los misterios de la civilización humana. Todos esos misterios en los que te hacen ellos vivir obligado. Porque si quieres salirte de ese esquema cultural, los encuentras a ellos. Y por eso todos esos son misterios para ellos. Cuando lo que son cajones donde ellos no quieren que tú mires porque los vas a descubrir. Pues, vamos a seguir un poquito con esto. Se sabe que en la época romana fueron una gran fuente de riqueza y vitales en la construcción de armamento y tecnología de la época. Según este hallazgo de piedras talladas, la explotación de estas minas y el conocimiento de esta zona se dataría mucho antes de lo que nos cuentan, lo que ha inquietado a gente con poder para que no se diera mucho bombo a estas maravillas de una civilización muy antigua. Para adentrarnos en este descubrimiento hay que viajar varias décadas atrás, hasta 1974, cuando en el lugar conocido como Llano de los Tesoros, las excavadoras buscaban abrir nuevas vías para la producción minera, cuando accidentalmente atravesaron la roca de una cueva sellada. Lo encontrado en esta cueva apunta hacia otros descubrimientos que rompen el molde de la historia. Se encontraron huesos y esculturas tanto de raza india como caucásica, europea, negra e incluso alguna mezcla entre humanos y algún homínido peludo. ¿Cómo puede ser que antes del descubrimiento de América el autor de estas obras pudiera esculpir tales caracteres en las figuras? La respuesta a tan complicada cuestión a veces se resuelve con la forma más fácil. El autor solo puede representar lo que veían sus ojos. Lo que decimos aquí tantas veces, ¿verdad? La explicación más sencilla es la lógica, además. Pero habría que reescribir la historia, como dicen algunos. Es que habría que cambiar todos los libros. Pues se cambia. Están cambiando los libros de texto para introducir 32 géneros, me parece, el cuchara, el que se siente cuchara, lápiz, etcétera. ¿Te das cuenta cómo todo esto cuadra al final con nuestra teoría unificadora de misterios?
que hay alguien que lo oculta todo a muy alto nivel. A muy alto nivel. Y no vale la excusa de que esto es que hay que volver a qué, si se está haciendo todos los días, cambiando los libros de texto, los libros que se venden, los bestsellers, los de divulgación, se cambian todos los días, todos los días. Es más, es el motivo por el que se mueve toda esta industria, desde cultural y digamos, de la divulgación científica. ¿Qué problema hay? Pues el problema está en que estoy yo aquí, yo no quiero que tú me metas aquí, que salir allí al escenario. No quiero, yo sigo ahí en la sombra haciendo lo que hago y tú cierras la boca. Tú vienes de un mono y punto. Y se acabó. Y te vas a extinguir porque has creado la inteligencia artificial. Eres tonto, como dice el señor Harari y toda esta gente. Esa es la historia que quieren que tú creas. Y mientras tanto, todo esto que estamos hablando de entidades energéticas que son sutiles, de entidades alienígenas que dicen alienígenas, pero que personas a lo mejor llevan más millones de años que tú aquí. Todo esto es un cuento del Spielberg y de no sé quién. Hostia, vale ya, señores, vale ya. Que no somos tan tontos, vale ya. Vamos a seguir un poquito. Conforme se avanzaba en la perforación, salían más objetos de esta índole, llegando a superar las 200 obras. Pero como casi siempre en estos casos, los encargados de la excavación intentaron tapar este hallazgo, cargando las piedras en camiones y llevándolas a una finca privada en la cual fueron amontonadas. Se sabe que muchas de estas obras se rompieron en el proceso y otras fueron a parar a colecciones privadas, en nuestro país y fuera de él, con la intención de ocultar un conocimiento que demuestra que España fue una de las cunas de la humanidad. Un conocimiento que afirma que la historia real está mal interpretada y manipulada. Se tiene conocimiento del descubrimiento gracias al ingeniero de minas y arqueólogo Esteban Márquez Triguero, que impidió que estas obras fueran eliminadas sin más. Después de realizar análisis de todo tipo en las universidades de Córdoba y Granada, se determinó la autenticidad del descubrimiento y se averiguó que las piedras estaban recubiertas con elementos de las aguas residuales mineras de Río Tinto, lo que confirmó una cultura que habitaba allí hace mucho tiempo. Algunos investigadores apuntan a que fueron obra de los tartesos, otros que son mucho anteriores y pertenecerían a los fenicios, pero la verdad es que ninguna de estas civilizaciones pudo conocer la variedad de razas que se encontró en Río Tinto, y todo apunta a que una cultura más antigua y olvidada con el paso del tiempo estuvo allí. ¿Cómo se pudieron esculpir rostros de Australopithecus o de Homo sapiens que según la ciencia oficial tienen más de 300.000 años y fueron encontrados teóricamente en el siglo XIX? Estas esculturas apuntan hacia dos vías de investigación. La primera sería que los antiguos convivieron con una especie similar al mono en algunas características, y la segunda, como hemos dicho, a la manipulación genética que nos aproxima a la teoría de los antiguos astronautas. Pero lo que es cierto es que no apuntaría a ninguna evolución de la especie humana actual. Trigueros, el cual recibió múltiples premios en su gran trayectoria debido a la importancia de estas obras, las expuso en un museo en Torrecampo, Córdoba, y las convirtió en la gran pasión de su vida. Pero con su muerte en 2003, el museo fue vendido a una empresa privada que lo tiene cerrado desde entonces con la excusa de la remodelación de las esculturas. Joder, macho, qué lento, ¿eh? Qué lento. Una empresa privada que lo que le interesa es sacar rendimiento rápido al tema y resulta que eso está cerrado ahí ya. Espérate que está abierto eso, ya te enterarás tú, Ricardo, te enterarás. Eso, está cerrado y punto. Lo han comprado ellos, se han dicho, mientras el hombre vivía, no lo vamos a matar porque le quedan 2 días. El hombre ya era mayor, déjalo, ya caerá. Y cuando cayó, rápido saltaron a degüello a los familiares de los herederos. Te doy, o sea, le ofrecerían el oro y el moro, vendieron. No, esto es para aquí, para montar un museo. Cierra eso rápido. Cierra. Increíble. ¿De verdad vamos a creer que una empresa gasta una fortuna en comprar el museo y lo tiene cerrado durante 16 años más los que quedan? Esta parte de la historia ya se asemeja a una tomadura de pelo de mal gusto, que confirma la incomodidad del descubrimiento.
No. No es tomadura de pelo. No es tomadura de pelo. Es la conspiración de estos individuos para que nadie los conozca y sepa que están ahí en la historia. No hay ninguna tomadura de pelo. Tinto son las más antiguas del mundo en su especie, albergando en el pasado oro, plata, hierro y cobre. Explotadas aún hoy en día, pero no se estudian en los colegios. Las esculturas allí encontradas, como muchos descubrimientos en la península, confirman la antigüedad de las civilizaciones en España. Pero no interesa. Parece que es hora de abrir los ojos ante esta evidente ocultación de patrimonio e historia antigua. Algunas investigaciones que afirman que existió una cultura muy antigua en la península se acercan a estos hechos. También las de otros investigadores que han encontrado fósiles petrificados de antiguos humanos en España. Incluso la leyenda de los atlantes u otra civilización que habitó en el coto de Doñana en un pasado remoto coincide con la ubicación de estos descubrimientos. La verdad está cada día más a la vista de todos. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo, os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios ocultos de la Tierra. Bueno, yo creo que está bastante claro, ¿eh? El fenómeno de taparlo todo. Como tapar el grafeno, ¿eh? Igual. Pero a la vista todo el mundo está y está tapado. Lo puede ver cualquiera y no existe. Denuncias a la papelera. Pero macho, ¿pero por qué pasa todo esto? ¿Habéis visto la relación tan importante que hay entre eso que hay bajo el microscopio y los dueños del mundo? ¿Os dais cuenta que por eso nosotros no nos hemos detenido ahí en lo del microscopio y se acabó? No. Eso tiene trascendencia. Y una cosa es que tapes unos tíos allí que quede una cara muy fea ahí. El tío que tiene mucha imaginación. Tapa. Y otra cosa es que eso que está bajo el microscopio se está haciendo a cuánta gente en el mundo. Miles de billones. Por eso no nos callamos. Por eso no nos callamos. Porque aquí se han pasado. Una cosa es que tapes un museo allí, que tal, vale. El de Ojuelo, bueno, déjale que se divierta ese hombre allí, tal, jubilación entretenida y tal. Y otra cosa es descubrir algo que los descubre a ellos como los otros hallazgos, pero que no tiene la misma repercusión. Porque eso son los rastros de ellos en la antigüedad. Y eso del microscopio son los rastros de ellos hoy, ahora, interviniendo en la vida de toda la humanidad. ¿Habéis visto por qué no nos callamos? ¿Y por qué estamos intentando sacar esto a la luz? ¿Y por qué no paran de llover los troles, contando trolas? Porque es raro que no te ha saltado diciendo uno por ahí, eso es falso. O sea, sin ninguna prueba te sueltan, eso es falso, eso es un bulo. Estás quitando credibilidad al canal y no quieren que la verdad salga a flote porque la verdad es la que hoy hay bajo el microscopio y los incrimina a ellos. Y si no, pregúntale a la doctora Maestro, que no entendía, a pesar de que está ya baqueteada por la política y sobre todo en el tema de izquierdas, y sin embargo la mujer no entendía ante lo que estaba. ¿Esto cómo es posible? Pues porque eso se sale de las normas a las que está usted acostumbrado. Son los intereses del partido, los intereses de no sé qué ala del partido, los intereses. No, esto se sale de todo eso. Esto va más allá, porque vienen a la carga contra toda la humanidad. Y por eso esto que se está haciendo en la Quinta Columna es tan importante. Importantísimo. Está poniendo de manifiesto algo que se está haciendo por millones en el mundo y que incrimina a los que llevan ahí en la sombra toda la vida. Por eso es tan importante este trabajo. Vamos a terminar la zona prohibida de hoy con un pequeño extracto de un reportaje donde hablan distintos expertos en el tema, entre ellos Corrado Marlanga, John Mack también, en el ámbito de las abducciones. Y hay algo que nos llama la atención, porque está hablando de implantes intranasales. Entonces, cuando hablamos de implante intranasal, a todo el mundo se le viene la vacuna intranasal, que sabemos que es una interfaz, lo que va, justamente un implante, es lo mismo, y incluso el hisopado, el famoso PCR, todo lo que se metía por la nariz. Curioso. Algo que era tan contagioso que me ponte una mascarilla, sin embargo, para diagnosticarlo, ¿dónde había que ir?
A la nariz. Bueno, al cerebro prácticamente, ¿no? Porque vamos a ver ese trozo que empieza justamente aquí. Una posible hipótesis es que los llamados alienígenas, a través de los implantes, consiguen monitorizar a determinadas personas de la misma manera que nosotros marcamos a los animales para localizarlos más fácilmente. Bueno, este es John Mack, el profesor y psiquiatra. Está hablando de monitoreo. Y justamente, ¿qué es lo que hace el grafeno? Sino monitorear. Lo que dice Juste, no lo que decimos nosotros. Lo que dice Rafael Juste, por ejemplo, el director del proyecto Brain Human, de la Graphenflash. Y localizar a esa persona dada, pero ¿quién sabe? En algunos casos se refieren pruebas físicas ligadas a la experiencia. Gestaciones fantasma, cicatrices e implantes. Quiero decir aquí algo acerca del señor Juste. No menciona el grafeno, pero es el director del proyecto Brain Human, donde se ha mapeado y que pertenece, se ha mapeado al cerebro y que pertenece a la Graphenflash. Él pertenece a la Graphenflash. Pero mira, tú lo dijiste el otro día, es curioso que siendo él y sabiendo él el material que le ha permitido mapear, que nunca lo menciona. Claro. ¿No parece raro? ¿Y qué pasó con el señor Musk cuando habló de la interfaz líquida? ¿Qué tal? ¿Qué le pasaba al señor Musk cuando estaba ahí siendo entrevistado? Que no quería decirlo. ¿No os acordáis de esa entrevista? No lo quería decir, pero todo el mundo no lo dijo. Todo el mundo entiende, José Luis, que una diadema no va en una jeringuilla, ¿eh? Como el Neuralink no va dentro de una jeringuilla. Ni un casco. Cuando hablaba el otro día que la nanotecnología, la tecnología, para eso necesitas nanotecnología, para un casco no la necesitas, ya la tienes. De hecho, son todos los primados negativos de las películas que hay por ahí, son todos con casco. Como, por ejemplo, la del profesor este del Regreso al Futuro, que se pone un casco ahí y empezaba a intentarle adivinarle las ideas al Marty McFly. Es decir, lo del casco es viejo y no hace falta nanotecnología. Y señor Juste, usted no hace más que mencionar el casco, la diadema, el señor más no hace falta. Tienen orden, estos esbirros de ellos, tienen orden expresa de no mencionarlo. Claro. Tienen orden. Vamos a seguir. La verdad es que nos encontramos solo al principio de la investigación y que la documentación al respecto es escasa. No existe, en efecto, una patología comprobada sobre las gestaciones fantasma y no es posible basarse en los numerosos testimonios, por muy sinceros que sean. Los datos obtenidos son en un 80%. Análogos Ricardo, a los ¿puedes dar un descubiertos momentito por el para atrás? profesor John Mack. Sí. En la lista esa de dale un pelín que te quiero comentar algo. Ahí cuando salga la lista lo paras. ¿Aquí es? No, la siguiente. La que sale por porcentaje. No, ahí. A ver, un poquito más para abajo, el último punto. A ver, espérate. En esa lista, pero cuando salga el tercer punto, no existe, lo paras. En efecto, una patología comprobada sobre las gestaciones fantasma y no es posible basarse en los numerosos. Ahí. Obligación de mantener el secreto. ¿Te das cuenta de dónde viene el tema de las sociedades secretas? Todo empieza por aquí, amigos. El secreto es ellos, porque a ese nivel ellos interaccionan con los dueños, con los pastores del rebaño. Por eso son sociedades secretas. Y te lo verbalizan los que han sido abducidos. Hasta en un 22%, que a lo mejor los otros lo han olvidado, pero son ellos te dicen, cierre la boca y no hable de esto. Y eso que esa gente no tiene ningún tipo de compromiso como lo tienen en las sociedades secretas, que ahí tienen compromiso. Les dan cosas a cambio. Y al darle cosas a cambio les imponen el secreto de que lo que allí se hace a alto nivel no salga de allí. Por eso son sociedades discretas, como dicen ellos. No, secretas a cierto nivel. Discretas abajo. Pero conforme va subiendo arriba, que son los que dan las órdenes, eso es secreto. Y el secreto es ¿por qué? Porque ellos están ahí arriba del todo. Esos testimonios, por muy sinceros que sean.
Los datos obtenidos son, en un 80%, análogos a los descubiertos por el profesor John Mack, por ejemplo, y referidos por Bata Hopkins o por Stryber en sus libros. Estos muchachos, estos hombres, estas mujeres con quienes nosotros nos ponemos en contacto y de quienes se piensa que han tenido problemas de abducción, presentan a menudo unos implantes, unas cicatrices, unas evidencias físicas cuya existencia no se puede negar. Desde un punto de vista hipnótico, estas personas recuerdan, bajo hipnosis regresiva, que se les han hecho estas cosas, que se les han realizado esos implantes, esos exámenes médicos. Así, por ejemplo, se repite en todos ellos el recuerdo de una pequeña sonda que es introducida por estas entidades alienígenas en el sujeto abducido a través del orificio nasal derecho, mediante una especie de bisturí, llamémoslo láser, aunque no sepamos cómo es. Dicho elemento termina encajándose exactamente en una zona de la hipófisis, en el cráneo del sujeto, y es perfectamente visible mediante resonancia magnética nuclear, tomografía craneal o bien, muchas veces, mediante una simple placa del parietal. Aquí lo voy a dejar. Es decir, que introducen a través del orificio derecho, de forma intranasal, en la nariz, vamos a decir, algo... En la base del cráneo. Te lo dejan lo más cerca posible del cráneo, del encéfalo, lo más cerca posible a través de los orificios naturales. Lo más cerca posible. ¿No estaría todo eso relacionado con la trepanación antigua y con lo que estamos viendo a día de hoy, de forma más perfecta, digamos? El sitio en el cual obtienes señales más, digamos que están más en proximidad con un hueso más fino es la base del cráneo. Por eso no te implantan en el parietal o en otra parte de la calota craneal. Te van buscando la base del cráneo, que es el hueso menos espeso, donde las señales del encéfalo llegan con más, digamos, con más nitidez a los sitios de registro que ellos quieren implantar. Pues... Y el motivo por el cual pudieran estar metiendo grafeno a través de la inhalación o la famosa intranasal de ya sabéis quién, de nuestro amiguito ese del CSIC, ese motivo es porque por esa vía no es que accedan al cerebro, no es que van a los nervios olfatorios porque es nanotecnología. Eso ya no son implantes, eso ya no es microtecnología o macrotecnología, son nanotecnología. Llegan directamente al cerebro a través de los nervios olfatorios, por eso introducen por ahí lo más cerca posible de una estructura que va directamente al cerebro. ¿Comprendéis? El camino más rápido, más corto es que la nanotecnología toque el nervio olfatorio y a través de esa vía va a ir vehiculado hasta el encéfalo. Poquito a poco, es una cuestión de tiempo. No tienes más que ir dando una dosis cada cierto tiempo y eso va progresando hasta que llega al cerebro y allí va a difuminarse por atracción. Recordad que es un material electromagnético, con lo cual va a ir difundiéndose progresivamente por todas las neuronas. Una cuestión de tiempo. De ahí que la intranasal no será una dosis. ¿Será cuántas? Pues no sé, 2 dosis al día y así, 3, lo que yo diga, y durante un tiempo. Luego tienes el cerebro impregnado de eso, por eso esto va a caer en el olvido, que nadie se olvide en todo el mundo que aquello fue tal, y irá la otra del señor Juanes. Por eso la tecnología intranasal ha ido casi en paralelo y va a ser potenciada con respecto a la otra, porque no va a causar rechazo, y sin embargo va a obtener el mismo beneficio y los muy gilipollas de los seres humanos se la van a poner. Porque como no hay que... Eso no hace nada. Como no va en sangre, no va inyectado. Qué listos que son estos bichos ahí arriba. Qué listos, pero los hemos cazado. Vamos a dejar el programa hoy, José Luis. Yo creo que ha dado mucho de sí y que cada vez es más interesante acercarnos a todo el conocimiento oculto, que es justamente donde nosotros vamos a meter el dedo. Aunque nos llueven críticas, aunque nos llueven ataques de todo tipo, porque cierto es que estamos recibiendo más ataques con esta zona que incluso hablando del grafeno. ¿Te acuerdas que te dije que me llamó la atención que el primer día que lo mencionamos con el vídeo de Credo Mutua se habían olvidado de mí completamente y de pronto entraron allí a saco con amenazas y todo? Digo, ¿qué es lo que he dicho aquí hoy? Si no he hablado de nada de esto, de grafeno. Otra muestra más de que no nos equivocamos cuando apuntamos, pasamos del microscopio a ellos. Ahí tiene la prueba. José Luis, como siempre te digo, gracias por estar aquí
y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Buenas noches.